El lenguaje es susceptible de ser tratado como un producto de la cultura. Una lengua usada en sociedad refleja toda la cultura de una población. Se puede considerar el lenguaje como la condición de la cultura, y ello en un doble sentido. Diacrónico, puesto que el individuo adquiere la cultura de su grupo especialmente por el lenguaje. Desde el punto de vista teórico, el lenguaje es condición de la cultura en la medida en que ésta posee una arquitectura similar a la del lenguaje. Levi-Strauss. La diversidad de la lengua es inherente a la naturaleza misma de ese sistema complejo. Esta pluralidad, que constituye la variante idiomática de los hablantes del istmo centroamericano, es el resultado de su recorrido histórico, de su distribución geográfica, de la interacción con otras culturas, de los cambios sociales y de la capacidad de confluencia a través de los medios digitales que trascienden las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y hacen la diversidad de la lengua española un mosaico vivo de voces que remarcan su identidad a través del asombro, la risa, la empatía frente a la otredad tan cercana y a la vez diferente. Este español centroamericano permite el entendimiento que tanta falta nos hace en estos tiempos tan convulsos. Por eso, la Escuela de la Lengua Española y la Academia Nicaragüense de la Lengua hemos aunado esfuerzos para realizar este ciclo de conferencias en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, desde una perspectiva lingüística. Evento dedicado a la memoria de don Francisco Arellano Oviedo, quien fuera promotor de la Unidad Lingüística de Centroamérica y estudioso del léxico nicaragüense. A lo largo de estas conferencias a cargo de académicos y especialistas del español centroamericano, hemos podido conocer la producción científica que ha permitido la caracterización y la difusión de las variedades del español de esta región del continente. Por lo tanto, se ha cumplido con los objetivos de fomentar el valor y el prestigio de las variantes de nuestro español centroamericano para el fortalecimiento de la identidad lingüística y cultural de sus hablantes, incentivar el intercambio de experiencias investigativas para la difusión del patrimonio lingüístico y cultural hispánico, y promover estudios, investigaciones y obras de especialistas en lingüística hispánica. A todos los conferencistas les externamos nuestro agradecimiento por compartir su invaluable experiencia y abonar al estudio del español de cada uno de los países del IPA. También agradecemos a nuestra comunidad educativa y al público en general por el seguimiento y la difusión de cada una de las ponencias. Del mismo modo, extendemos nuestra gratitud a la Academia Nicaragüense de la Lengua por el respaldo a nuestra institución académica, creada para compartir el patrimonio lingüístico y cultural hispánico con la comunidad internacional. En esta ocasión, tendremos la ponencia de clausura titulada El panhispanismo de la ASALE, a 70 años de su fundación, a cargo de la doctora María Auxiliadora Rosales Solís, quien es secretaria de la Corporación Academia Nicaragüense de la Lengua y coordinadora por el área centroamericana de la Comisión Interacadémica en distintos proyectos panhispánicos de ASALE. La maestra Rosales Solís es máster en lingüística por la Universidad Central de las Villas en Santa Clara, Cuba, y doctora en lingüística por la Universidad Nacional de Costa Rica. Es autora del Atlas Lingüístico de Nicaragua a nivel fonético, trabajo con el que obtuvo el Premio Real Academia Española 2009 de Investigación Filológica. Y es coautora del Atlas Lingüístico Etnográfico de Nicaragua y del Diccionario de Centroamericanismos. Ha desempeñado su carrera docente en grado y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, y en la Universidad Centroamericana. Ha realizado publicaciones sobre fonética, gramática y léxico del español de Nicaragua, entre ellas usos comunes de sufijos apreciativos en los hablantes del español de Centroamérica y su tratamiento en la nueva gramática de la lengua española. Dialectalismos como elementos identitarios en canciones populares de Carlos Mejía Godoy. Las fórmulas rutinarias en el español centroamericano. La derivación nominal de los sufijos con valor frecuentativo en el español de América Central. El capítulo El español de Nicaragua en el libro El español hablado en América Central y el capítulo El yeísmo en Nicaragua, publicado en la obra Variación yeísta en el mundo hispánico. La derivación nominal de los sufijos con valor frecuentativo en el español de América Central. El léxico del cuerpo humano y la salud y el léxico de la comida popular en Nicaragua. Muchas gracias, doctora Rosales Solís,
por haber aceptado la invitación de la Escuela de la Lengua Española Momotombo y por representar a la Academia Nicaragüense de la Lengua en esta conferencia de clausura del evento del Bicentenario de Independencia de Centroamérica, una perspectiva lingüística. Bienvenidos, gracias por conectarse. Celebro esta actividad conjunta de la Academia Nicaragüense de la Lengua y de la Escuela de la Lengua Española Momotombo. Este año se conmemora los 70 años de fundación de la Asociación de Academias de la Lengua, ASAL. Sin duda alguna, constituye un hecho relevante para la unidad lingüística del español y para la defensa de la diversidad de los pueblos hispanos. Antes de abordar el tema del hispanismo de la ASAL, hablaré brevemente de los antecedentes, aspectos vinculados con la fundación de la RAE y de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Esta última fue creada en 1928. Próximamente se conmemorarán los 100 años de su fundación. Nuestra academia ha tenido un papel destacado. De esto da testimonio los trabajos de investigación sobre la riqueza del español de Nicaragua y de nuestra literatura, las múltiples publicaciones de autores destacados y las ediciones periódicas de la revista Lengua y Repertorio Dariano, junto con la participación activa en los proyectos de la ASAL. Hablaremos entonces un poco de la fundación de la RAE. En 1713 se funda en Madrid la Real Academia Española bajo el reinado de Felipe V y por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, octavo marqués de Villena, quien fue también su primer director. La RAE nace inspirada en el modelo de la Academia Francesa con el propósito de trabajar al servicio del idioma español con el fin de combatir las sucesivas oleadas de galicismos que amenazaban con desnaturalizar el idioma. De acuerdo con lo expuesto, su propósito primordial desde su fundación y hasta casi entrado el siglo XX fue, abro comillas, de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. De ahí que se representara tal finalidad con un emblema formado por un crisol en el fuego con la leyenda limpia, fija y da esplendor, obediente a la intención declarada de combatir todo aquello que pudiera alterar la elegancia y la pureza del idioma y de fijarlo en el estado de plenitud alcanzado por la literatura del siglo XVI. Como se observa, sus estatutos estaban basados en los modelos literarios del siglo de oro, de la variedad empleada usualmente en la corte y en la ciudad de Madrid, que era el centro político y administrativo, tanto del Estado español como de las colonias ultramarinas, y era además la lengua materna de la élite cultural y económica del momento. Tanto para el resto de España como para América, se impuso así un modelo de lengua monocéntrico, en el cual el uso considerado culto era el de la variedad de Castilla, que pasó a ser el único foco legítimo de irradiación de la norma lingüística correcta, tanto en el aspecto ortográfico, morfosintáctico y léxico. Este modelo de corrección elevó la variedad, pero estigmatizó las otras variedades considerándolas desvíos o formas impuras, principalmente las americanas. De ahí que todavía en algunos textos escolares normativos se califican estas variedades como vicios del lenguaje. Se les nombra como error, barbarismo, solecismo, para conservar puro y elegante ese modelo estándar del cual hemos hablado. Esta situación
incomodó a ciertos grupos de intelectuales en América y creó movimientos independentistas por las diferencias lingüísticas entre el español europeo y el americano. Y en el pleno siglo XIX se consiguió conjurar el peligro de la disgregación del español en América, debido a las dificultades de intercambio y comunicación que entonces existían. Influyentes intelectuales como Domingo Faustino Sarmiento y Juan María Gutiérrez establecieron las particularidades del español americano y se pronunciaban por un nacionalismo lingüístico. Por su parte, Andrés Bello propugnaba por la unidad lingüística. Bello fue uno de los exponentes más importantes de salvaguardar la lengua única y compartida al mantener la postura de que era la defensa de la unidad lo más importante. Siglo y medio después de la fundación de la RAE, en España algunos temían la fragmentación lingüística debido al proceso de independencia de las naciones en América. En 1870, el director de la RAE de esa época, Mariano Roca de Togorenes, impulsa la creación de una comisión cuyo informe acuerda autorizar el establecimiento de academias de la lengua en las diversas repúblicas de América. La primera academia en América es la colombiana, fundada en 1871 por un grupo de lingüistas y escritores de gran prestigio, entre ellos Rufino José Cuervo y Miguel Antonio Caro. En Centroamérica, la primera es la Academia Salvadoreña, fundada en 1875. La Academia Nicaragüense de la Lengua es la 16ª en el territorio americano. Como dato curioso, fue fundada después de la Academia Dominicana, que es en 1927, y la Argentina en 1931. Podemos colocar la imagen donde están cronológicamente organizadas la fundación de las academias. La primera academia, la cuna de las academias, es la Real Academia Española, que fue fundada en 1713, y siglo y medio después encontramos la de Colombia, que es la primera en América, seguida de la de Ecuador. Observemos que la de Nicaragua en 1928 está antecedida por la de República Dominicana en 1927 y la de Argentina en 1931. Como dato curioso, actualmente cuando las academias se reúnen los directores o representantes en las actividades convocadas por ASALE, Nicaragua siempre se va a colocar, o el director o el representante se va a colocar entre la Academia Dominicana y la Academia Argentina. Y así sucesivamente se organizan las otras academias. Cuando se reúnen las academias, se ubicarán siempre entre representantes, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, este cuadro, aquí vemos que para la fundación de ASALE, la que estaba, la última que estaba fundada era la de Honduras. La de Puerto Rico, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial fueron posterior a la constitución de la academia. Bien, siguiendo este proceso, la ALN se creó el 8 de agosto de 1928. Se debe a la iniciativa del abogado y político Carlos Cuadra Pasos. Anteriormente, en 1923, a él le proponen el nombramiento de académico correspondiente de la RAE. La RAE acostumbraba a nombrar académicos correspondientes a personalidades destacadas en el ámbito de la cultura, pero él se preocupó más por fundar la academia que por aceptar esta incorporación. Actualmente todos los académicos de número son miembros correspondientes de la RAE. Los fundadores de la academia son don Carlos Cuadra Pasos, fundador y director, Francisco Paniagua Prado, secretario perpetuo, Manuel Maldonado, censor, arzobispo, José Antonio Lescano y Ortega, que fungió como tesorero, y Pedro Joaquín Chamorro Zelaya como bibliotecario.
Según el decreto fundacional, el 14 de agosto de 1928 se crea como correspondiente de la Real Academia Española y cuerpo consultivo del gobierno para todo lo relativo al fomento de la literatura y a la conservación y perfeccionamiento de la lengua nacional, que es la castellana o española. En el artículo 1 se lee lo anterior. Posteriormente, la Academia obtuvo su personalidad jurídica el 22 de enero de 1929. Ya para esta fecha ya había varias academias constituidas. Entonces, en esta diapositiva vemos los fundadores los directores, mejor dicho, que han pasado por esta función. El primero, Carlos Cuadrapasos, seguidamente Monseñor José Antonio Lescano y Ortega, el poeta Pablo Antonio Cuadra, la siguiente, por favor, Jorge Eduardo Arellano, nuestro director recientemente fallecido, don Francisco Arellano, y el actual director, Pedro Javier Solís. Bien, entonces ahora vamos a entrar ya un poco en materia. ¿Cómo se da la conformación de la sala? Era importante hacer esa breve reseña histórica para que entendamos un poco sobre la conformación de la sala. En 1950, el gobernante de México, en ese momento, Miguel Alemán Valdés, propone celebrar el primer Congreso de Academias de Habla Española a través de la Academia Mexicana de la Lengua. El presidente Miguel Alemán propuso una reunión de las 20 corporaciones que existían en ese momento, con el fin de poner al servicio de la humanidad esa fuerza de amor y de cohesión espiritual que es el idioma. Otro aspecto digno de mencionarse es que gracias a su gestión se consiguió que el español, además del inglés y el francés, fueran lenguas de trabajo en la ONU. El primer congreso se celebró en abril de 1951. En ese momento, el gobierno de Franco prohibió la asistencia a la Real Academia al Congreso de México, a pesar de ya haber aceptado participar en el mismo. El 6 de abril del 51, la RAE acató la indicación de la superioridad de no acudir al referido Congreso, en el entendido de que las razones eran de índole política, ya que el gobierno mexicano seguía reconociendo al gobierno de la extinta URSS y a su representación diplomática. Otro argumento fue que México votó en Chile a favor de una propuesta soviética contra España. Cabe destacar que los delegados académicos españoles no asistieron, pero fue en contra de su voluntad, pues bien se daban cuenta de la importancia de la convocatoria. Como hemos señalado, su ausencia se debió a las presiones de la dictadura franquista que regía en ese entonces. El 23 de abril se desarrolló el Congreso en honor a Cervantes y la lengua española. La ausencia de la RAE fue una sorpresa para las demás academias, porque se entendía que el director de la Real Academia, a propuesta de América, debía presidir el Congreso. Por lo tanto, lo sustituyó el de México, Alejandro Quijano, quien era el director de la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces vemos en esa foto el momento en que el presidente Miguel Ángel Alemán toma la palabra durante la inauguración del primer Congreso. El académico de número y exdirector de nuestra academia, Jorge Eduardo Arellano, documenta que por la Academia Nicaragüense asistieron 5 representantes: Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, jefe de la delegación; Carlos Abravo, Ramón Romero, Santos Flores López y Pedro Joaquín Cuadra Chamorro. También fue nombrado observador el joven Ernesto Mejía Sánchez, cuyos estudios universitarios había concluido en la UNAM. En ese primer congreso se propondría la creación de la comisión permanente, que sería el órgano ejecutivo de la asociación y tendría como objetivo
llevar a cabo las resoluciones del Congreso primero y preparar el segundo, decidían desarrollando las ideas y los acuerdos de la anhelada asociación en 1950. Entonces, ¿qué surgió de ese primer encuentro? El propósito de la SALE es, desde su creación, trabajar a favor de la unidad, integridad y crecimiento de la lengua española, que constituye el más rico patrimonio común de la comunidad hispanohablante. Y segundo, la creación de la comisión permanente, que sigue siendo el órgano ejecutivo de la asociación. En el segundo congreso, en este aspecto voy a referirme a los tres primeros congresos, que son, digamos, los que sentaron las bases para lo que hoy es el congreso, lo que es la Asociación de Academias de la ASAI. Resuelta la diferencia, el segundo congreso tuvo lugar en Madrid en 1956, con todos los respaldos oficiales. Una ponencia presentada por el poeta de la generación del 27, Dámaso Alonso, titulada Unidad y Defensa del Idioma, marcó la preocupación principal de los primeros congresos. La lucha por la pureza del idioma pudo ser el santo y seña del siglo XIX, pero hoy ya no puede ser nuestro principal objetivo. Nuestra lucha tiene que ser para impedir la fragmentación a la lengua común. Prácticamente ha dejado de defenderse la posición que se instauró entre los lingüistas de finales del siglo XIX, de que la variación pone en peligro la unidad de la lengua, y se defiende sustancialmente la opinión de autores y autoridades como la PESA, que sostiene que no ha llegado a afectar a la unidad del sistema lingüístico ninguna de las diferencias existentes entre el habla americana y la española. El tercer congreso también es relevante y ya les voy a mencionar por qué. El tercer congreso se desarrolló entre el 27 de julio y el 6 de agosto de 1960 en Santa Fe de Bogotá. Es muy importante porque sirvió para sentar las bases del reconocimiento jurídico internacional de la asociación desarrollado en documentos y declaraciones posteriores, y además cada país se comprometió a brindar apoyo moral y económico a cada organización. En la relación de participantes en las sesiones figuran las siguientes personas: presidentes honorarios: Ramón Menéndez Pidal por la Real Academia Española, Alberto Lleras Camargo por la Academia Colombiana de la Lengua, Miguel Alemán por la Academia Mexicana de la Lengua, que fue incorporado posteriormente, y el presidente Félix Restrepo de la Academia Colombiana de la Lengua. El secretario general fue Pedro Lira Urquieta de la Academia Chilena, el secretario de Actas Porfirio Díaz de la Academia Boliviana de la Lengua, y cabe destacar que el relator general fue el entonces director de la Academia Nicaragüense de la Lengua, Pablo Antonio Cuadra. 34 años después de este convenio, fue ampliado y renovado en la cuarta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y presidentes de gobierno celebrado en Cartagena de Indias. El Congreso de Bogotá ha pasado a la historia como promotor del convenio multilateral que consagró el carácter jurídico internacional de la asociación. Por Nicaragua firmó Andrés Larga Espada, embajador extraordinario y plenipotenciario de Nicaragua en Colombia. En Nicaragua se ratificó el 1 de febrero de 1965 por el entonces presidente doctor René Chic Gutiérrez y el ministro de Estado Alfonso Ortega Urbina. Hasta el momento hemos presentado el marco histórico para la creación de la SAI, pero quiero aprovechar para leerles lo que está presentándose en la pantalla. Lo importante de este convenio multilateral. El artículo 1. Los gobiernos signatarios reconocen el carácter internacional que por su naturaleza tienen tanto la Asociación de Academias de la Lengua Española, creada en el Congreso de Academias de México en 1951,
como la Comisión Permanente, órgano de la misma. Artículo 2. Cada uno de los gobiernos signatarios se compromete a prestar apoyo moral y económico a su respectiva Academia Nacional de la Lengua Española. O sea, a proporcionarle una sede y una suma adecuada para su funcionamiento. Esto fue un documento internacional y, como les digo, ratificado por y firmado por el presidente de esa época, el doctor René Chis Gutiérrez, y todavía vigente en todos los países que integran la ASAL. Bien, un poco ahora de que hemos hablado de los fundamentos de la SALE, vamos a abordar el concepto de panhispanismo. Hemos visto la lucha y todos los movimientos para dignificar la variante dialectal americana. La SALE, desde su fundación en 1951, ha tenido como un reto el fortalecimiento y expansión del español, que refleja la verdad de una lengua que es diversa y similar a la vez, que es única y múltiple, que es estable y cambiante, y manifiesta su grandeza y expansión, donde no hay variedades sobre uno. Atrás quedó el modelo centralista correspondiente al histórico lema: limpia, fija y da esplendor. Aunque todavía quedan los resabios, cuando alguien tiene una duda lingüística, pregunta: ¿qué dice la RAE? Ese término no está en el diccionario de la RAE. En este cuarto de siglo debemos preguntarnos: ¿qué dice la ASAL? ¿Cuál es el consenso entre las 23 corporaciones que la integran? Hoy la RAE funciona junto a la SALE y enarbola en todas sus obras y dominios la bandera de los panhispánicos. Merino, que un ex tesorero de ASALE, destaca 5 modos de comprensión del concepto de panhispanismo. Hay un panhispanismo filosófico que se basa en el pensamiento de Andrés Bello, que es mantener la unidad por encima de cualquier disputa. Panhispanismo ideológico. Está claro a estas alturas que ninguna variedad está por encima de la otra. No hay una variedad que sea mejor que otra, aunque en las escuelas o existen esas actitudes lingüísticas que hay una variedad de más prestigio que otra, pero sabemos que desde el punto de vista científico, lingüístico, ninguna variedad está por encima de otra. Hay un panhispanismo teórico. No hay una sola norma lingüística, sino tantas como se puede determinar. Entonces, no es la imposición, ¿verdad?, sino es en base de estudios cuáles son los términos más frecuentes, los más usados, los más extendidos. Hay un panhispanismo científico, que es la aplicación de métodos que permitan la clara demarcación regional sin detrimento de definición o explicación. A veces se confunden las variantes regionales y se les quiere valorar como si fuera una variante social. Entonces hay una confusión. Entonces ahí tenemos que tener criterios científicos que no las podemos equiparar. Hay un panhispanismo administrativo, que son los mecanismos de ejecución de los proyectos panhispánicos. Aquí cada academia tiene una gran responsabilidad porque tiene que aportar sus estudios para enriquecer estos proyectos, estos procesos, sobre la base de una pluralidad de criterios. Si las academias no se pronuncian, entonces, ¿cómo se va a reflejar eso en las obras que planifica la ASALE, como son los proyectos, los diccionarios, la gramática, las ortografías? Hay una tradición secular oficialmente reconocida. Confía a las academias la responsabilidad de fijar la norma que regula el uso correcto del idioma. Las academias desempeñan ese trabajo desde la conciencia de que la norma del español no tiene un eje único, el de su realización española, sino que su carácter es policéntrico. Se consideran pues plenamente legítimos los diferentes usos de las regiones lingüísticas, con la única condición de que estén generalizados
entre los hablantes cultos de su área y no supongan una ruptura del sistema en su conjunto. Esto es, que ponga en peligro su unidad. Así reza parte de los acuerdos de las nuevas políticas panhispánicas de la ASALE. El lema de la ASALE, unidad en la diversidad, se traduce actualmente en una política de consenso representada en el lema actual. La estandarización es un proceso histórico motivado por necesidades sociales, políticas y económicas que nunca llega a ser absoluto. Es decir, que existe siempre una estandarización relativa y persigue el ideal de que todos usen y entiendan la lengua en el mismo sentido, reduciendo al mínimo la posibilidad de malos entendidos y maximizando la eficiencia. Como hemos dicho, en el caso del español, que difiere fonética, léxica y en aspectos sintácticos a lo largo del territorio que ocupa, la estandarización se llevó a cabo llevando la forma hacia un modelo erigido como patrón. La opción por relevar las diferencias y establecer un modelo que se estableciera como un lugar común, una forma intermedia, comenzó a tomar fuerza desde las nuevas políticas panhispánicas y a convertirse en un nuevo modelo de estandarización. Logros de la política panhispánica. La política lingüística panhispánica se refleja en la colaboración, difusión y actualización conjunta de las nuevas publicaciones en las que ya aparecen la RAE y la SALE como coautoras de las obras. Así se mencionan todo el diccionario de la lengua española que se está trabajando en la 24ª edición en conjunto, el diccionario de americanismo, la ortografía, la nueva gramática de la lengua española, que se está trabajando, todas las academias están trabajando en la revisión de la 2ª edición y un sinnúmero de proyectos. Son muchos los proyectos que sería abundantemente extensivo hablar de las obras conmemorativas, la ortografía, la colección de los clásicos de ASALE que la coordina Francisco Javier Pérez actualmente. Entonces, para concluir, tal como lo señala el secretario general Francisco Javier Pérez, 70 años después de su fundación, la Asociación de Academias es una organización internacional cohesionada y con criterios uniformes de funcionamiento. Sus metas no son otras que propiciar las mejores maneras para el conocimiento equilibrado de la unidad y pluralidad de las lenguas. Sus métodos se rigen por el panhispanismo como política lingüística, una forma virtuosa de democracia de la lengua. Sus ideales son propiciar el crecimiento armonioso del español en el tiempo presente, promover los trabajos de investigación y divulgación que describan los usos con justeza y justicia idiomáticas. Ya para finalizar, la Academia Nicaragüense saluda a la asociación y a las academias hermanas con la convicción de que las nuevas tareas se cumplan con el consenso de conocer y difundir el estado del español en el universo hispanohablante. Muchas gracias por su atención.